Maite Román es profesora de filosofía en la UNED y especialista en sabidurías orientales antiguas. Hoy nos propone acercarnos al panteón hindú para conocer mejor a sus principales deidades. Nos acompaña también el escritor y ensayista Enrique Gallud Jardiel, gran conocedor de la India y del hinduismo. La antigua literatura de la India, los Vedas, enumera 33 divinidades divididas en 3 grupos de 11 divinidades cada uno, el correspondiente al cielo, a la atmósfera y a la tierra. A estos 33 dioses tradicionales se suman dioses menores, genios tutelares, locales, objetos, acciones, plantas y héroes divinizados, hasta llegar a un total de más de 33.000 deidades. Entre los dioses más conocidos en la actualidad se encuentran Vishnu, Shiva, Ganesha, Hanuman, Lakshmi, Kali, etc. Y de los más antiguos, Indra, Varuna, Agni, los Maruts, etc. Para ir desgranando algunos de los aspectos fundamentales de los dioses del panteón hindú, hoy contamos con la inestimable colaboración, una vez más, de Enrique Gallud Jardiel, doctor en Filología Hispánica por las universidades Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi y Complutense de Madrid. Ha residido durante 18 años en la India y enseñado en varias universidades españolas. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: La India en la literatura española, Diccionario de hinduismo, Antología de la literatura clásica india, El hinduismo, Cuentos de amor de la antigua India, Shiva, el dios de los 1000 nombres, Las hierbas de la sabiduría, La India mágica y real, Sabios y santos de la India, Símbolos hindúes, diversas colecciones de cuentos mitológicos y populares de la India, etc. Buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Es el hinduismo un politeísmo, como suele decirse? No, pues realmente no. Esto es fruto de una mala interpretación que se hizo y que hicieron los viajeros, tanto árabes como chinos, como después ingleses, que vieron pues una gran variedad de imágenes de lo que eran supuestamente distintas deidades, pero esto no es así. Realmente todos esos dioses que están catalogados y que son muy distintos, que tienen sus nombres, sus mitos, su atuendo, sus atributos muy distintos, son representaciones de una misma realidad. En el hinduismo lo que tenemos es el Brahman, el concepto de un espíritu universal que lo abarca todo, fuera del cual nada hay. Los hindúes creen que esto es un principio divino, estamos hablando de un panteísmo, y todas las representaciones de los dioses simbolizan de alguna manera pues este principio. ¿Por qué se hace así? Pues para evitar los problemas de la falta de concentración de muchas personas, como es muy difícil pensar en lo que no tiene atributos, ¿no? Entonces los conceptos filosóficos a veces son difíciles de aprender. Para beneficio, por decirlo así, de las mentes menos privilegiadas, pues se les ha creado pues unas figuras mitológicas que son realmente símbolos de esta última deidad. Y son figuras muy distintas para apelar a todo tipo de sensibilidades, de manera que cada uno adora o medita en Dios o lo concibe a la manera que le es más agradable. O sea, la elección por parte del devoto de una u otra de estas deidades es una cuestión meramente estética, ¿no? Un dios que te es más simpático, te cae mejor, su simbolismo te resulta más interesante, pero que en último extremo son el mismo. Y esto está muy claro en los textos, en donde siempre se hace esa referencia de no os engañéis, no penséis que los dioses son distintos, son representaciones de la misma idea, ¿no? Sería el equivalente en el marco del cristianismo a decir muchas vírgenes, cada una con su nombre, con sus tradiciones, con su atuendo distinto, pero evidentemente un único principio. Eso es lo que sucede en el hinduismo. Se ha dicho, y lo has mencionado en tu introducción, ¿no? El número de dioses de la India. Ahí en uno de los textos importantes de la India, esta conversación entre el discípulo y el maestro, y el discípulo le pregunta al maestro: ¿cuántos dioses hay, maestro? Y el maestro dice: bueno, hay 33.000. Y el discípulo le dice algo así como: bueno, eso se lo dirás a todos, pero por favor a mí dime la verdad, ¿cuántos dioses hay realmente? Y entonces el maestro dice: bueno, realmente solamente hay 33. El discípulo insiste: ¿cuántos dioses hay? Y el maestro le dice: solo hay 3. Aún así el discípulo no está contento y le pregunta: no, dime cuántos dioses hay de verdad. Y el maestro le dice: mira, solamente hay uno. En último extremo solamente es la misma realidad. Lo que pasa es que la primera respuesta que te den no es la verdadera, tú tienes que buscar más. El que se conforma con la primera respuesta se queda en lo superficial, se queda en 33.000 dioses o en 33 millones. Si insistes, cada vez te vas acercando más a la realidad, y si sigues centrando y concentrándote en la cuestión, pues llegas a la esencia última, ¿no? ¿Hay diferencia o has notado diferencias entre los dioses védicos y los dioses hindúes o brahmánicos?
Evidentemente, muchas veces por aquel de que los Vedas se consideran un texto sagrado en el hinduismo, se identifica la religión védica con la religión brahmánica o el hinduismo moderno tal y como lo concebimos. Son muy distintos. El vedismo sí es un politeísmo. El vedismo tiene una serie de dioses que son representaciones de la naturaleza, que luego perduran en el hinduismo como parte de ese Brahman, pero que en el vedismo son dioses distintos. Varuna, el dios de las aguas, Agni, el dios del fuego, Surya, el dios del sol, o Vayu, el dios del viento, y que evidentemente para aquellas primeras personas pues eran entidades separadas. Lo que sucede es que cuando cambia radicalmente la filosofía y se pasa de un mundo en donde los dioses dan beneficios a los humanos a cambio de devoción, se pasa al concepto de una sola entidad, el Brahman, el absoluto, que hay que buscar y que no es un dios que te proteja ni te cuide, sino que es simplemente la esencia de todo el universo, pues todos esos dioses quedan de alguna manera como símbolos de lo que es el Brahman, ¿no? Entonces, en el hinduismo, esos dioses dejan de ser dioses separados para convertirse en manifestaciones del mismo principio. Esos dioses, los védicos, no desaparecen porque el hinduismo tiende a conservar la tradición, nunca rechaza lo anterior, nunca rompe con la tradición, pero son de alguna manera sobrepasados en importancia por los dioses que van a ser los que fundamentalmente en el hinduismo van a tener más preponderancia hoy. Tú has mencionado a Shiva, has mencionado a Vishnu, a Brahma, y de ellos hablaremos porque son los esenciales en el hinduismo moderno, que podemos decir que empieza allá por el siglo VIII a.C. O sea que hablamos de modernidad, pero en ese sentido, ¿no? Sí, las tres consortes de la Trimurti, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, Sarvasti, Lakshmi y Parvati, ¿no? Efectivamente. Sí. ¿Cuáles son los principales dioses del hinduismo y qué simbolizan? Bien, hablamos primero de lo que es la Trimurti. La palabra Trimurti significa tres rostros. Es esta trinidad que tú acabas de mencionar, integrada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Son dioses muy distintos. Tanto Brahma como Vishnu pertenecerían al panteón védico y luego fueron asimilados por el hinduismo y modificados y pasaron a ser más importantes. Por ejemplo, Vishnu no era importante en el panteón védico, sin embargo es uno de los dos dioses más importantes en el hinduismo moderno, al que se le añade Shiva, que es la forma antigua, es un dios prevédico, un dios primitivo de la India, ¿no? Que entonces se llamaba Rudra y que es un poco, no diré el antagonista, pero sí como la contrapartida de Vishnu. Brahma es un dios menos importante, se le adjudica la labor de creación del mundo y se supone que después de crear el universo pues no tiene mucha intervención ni en la conservación del mismo ni en las enseñanzas a los seres humanos. Entonces su labor es simplemente la de construcción. Sin embargo, Vishnu y Shiva son los dos grandes dioses del hinduismo y equivaldrían, para hablar en términos occidentales, a Apolo y Dionisos. Vishnu sería el dios de lo correcto, de lo legal, de lo limpio, de lo educado, de lo cortés, de lo bonito, de lo sereno, mientras que Shiva sería todo lo contrario, sería el dios rebelde, sería el dios de los proscritos, sería el dios de los que están fuera de la ley, de lo oculto, de lo misterioso, ¿no? Y en este sentido, pues crean una especie como de dicotomía muy interesante, ¿no? Y es curioso que los hindúes, según su temperamento, pues se sienten más atraídos, ¿no?, por Vishnu, que desempeña el papel de dios protector, ¿no?, de dios bueno, conservador, quizá. Conservador, protector del universo, el que encarna para matar al diablo malo que crea problemas o el que encarna para dar unas enseñanzas. Y conexión con los avatares. Efectivamente. Sí, que son evidentemente su manera de intervenir en el mundo, mientras que Shiva sería el dios de lo misterioso, de lo oculto, el dios del yoga, el dios del tantra, el dios de las prácticas más antiguas, un dios más salvaje al que se le ha dicho que es el destructor. No es realmente el destructor, ¿no? Así como Vishnu sí sería el conservador, Shiva no es el destructor, es el transmutador, el que hace que las cosas cambien para que la cosa siga en funcionamiento, ¿no? Entonces son dos dioses muy, muy interesantes que cada uno tiene pues su familia, por decirlo así, no solo su consorte, que ahora mencionaremos, sino tienen también hijos y tienen también personajes relacionados que acaban de alguna manera complementando su simbología. Tenemos, por ejemplo, tú has mencionado al dios Ganesha, el dios con cabeza de elefante, que es el dios de la inteligencia,
O tenemos, por ejemplo, a Kartikeya, un hijo de Shiva que se considera el dios del valor, el dios de la fuerza, el dios de la guerra. O tenemos, por ejemplo, a Kamadev, que está asociado a Vishnu y que es el dios del amor erótico. O tenemos, pues, por ejemplo, una gran multitud de otros personajes, ¿no? Hanuman. Hanuman, el dios mono, es una cuestión muy curiosa. En la India, en este viaje, he visto muchas imágenes de Ganesha y de Hanuman. Sí, porque es un dios muy querido. Muchos. Pero Sí. es muy interesante para comprender el hinduismo, porque Hanuman es una encarnación de Shiva que encarna para ayudar a Rama, que es una encarnación de Vishnu. Ujú. Con lo cual es una manera de enseñarle al devoto de, fíjate, los dioses se adoran unos a otros, ¿no? Y entonces Vishnu, en su encarnación como Rama, hace adoración al dios Shiva junto con Hanuman, que es un avatar de Shiva que adora a Vishnu. Entonces se están adorando unos dioses a otros, ¿no? Es una manera de decirle al devoto, no seas sectario, no tomes partido, porque aunque hayas elegido por motivos estéticos, en últimos tenemos la misma representación de ambos dioses. Te puedes encontrar con algo tan sorprendente como que un Vishnuita entre en un templo Shivaíta o que un Shivaíta entre en un templo Vishnuita. Ah, no, por Existe supuesto esa que sí, no, posibilidad, no, claro. por supuestísimo que Y sí. de hecho se da, ¿no? No, es que debe darse. Otra cosa es que tú tienes, por supuesto, total libertad para ejercer tu devoción con la imagen o con la representación que más te guste. Pero en un templo, por ejemplo, dedicado a Vishnu, principalmente siempre va a haber pues las capillas de Shiva y viceversa. Eso es una cosa totalmente aceptada. Es más, existe una deidad que es Ayyappan, que es una deidad menos conocida en el norte, pero muy famosa en el sur, que es un hijo de ambos, es un hijo de Shiva y de Vishnu. Vishnu en un momento dado adquiere una forma femenina, la forma de Mohini, y de la unión, de la cópula de ambos, nace un hijo de los dos, ¿no? Es otra manera de contarle mitológicamente al pueblo, ¿no?, de que no hay que ser sectario. Interesante. ¿Qué papel desempeña lo femenino en el panteón hindú? Bueno, esto también es una cosa que no se conoce en demasía y que merece la pena destacarse. En el hinduismo, la parte femenina es tan importante como la masculina, es completamente la mitad. Y esto es algo que no sucede en otras culturas. Otras culturas antiguas, en donde efectivamente ha habido diosas, estas han estado siempre supeditadas a los dioses masculinos y han sido de menor importancia. Sin embargo, en la India no es así. Aunque para el mito se dice que el dios tiene una esposa, una consorte, y entonces Brahma tiene a su compañera Sarasvati, que es la diosa de la palabra, de la música, de la voz, de las artes, o Vishnu tiene a Lakshmi, que es la diosa de la familia, del amor, de la belleza, de la riqueza, y Shiva tiene a Parvati, que es la diosa de la fuerza, de la energía. Lo de Lakshmi siempre me ha llamado la atención, porque Sí. se suele colocar en los templos estos privados que la gente pone Sí. para conseguir... Como diosa de la prosperidad. Sobre sí. todo la prosperidad. Sí, pues aunque eso es así, realmente no estamos hablando de una esposa, estamos hablando de una mitad femenina del dios y que es tan importante y está en el mismo nivel. Y de hecho muchos mitos pues hablan de la superioridad de lo femenino sobre lo masculino. Esto es algo que está ahí de una manera muy clara, muy definida en la religión. Luego en la sociedad hindú, por influjo de las invasiones musulmanas o por cualquier otra razón que se quiera aducir, la mujer socialmente puede haber estado a lo mejor pues maltratada o mal considerada, o todo esto sería un fenómeno sociológico que no se podría negar, pero no tiene nada que ver evidentemente con el hinduismo, que pone al principio femenino en el mismo nivel de igualdad que lo masculino. ¿Cuáles son los aspectos zoomórficos de los dioses? Esto también es un aspecto en el que merece la pena incidir, porque es otro de esos aspectos en el que el hinduismo es completamente distinto de las otras religiones. Partiendo de la base de que todo lo que hay es el Brahman, es el absoluto, y que es divino, evidentemente todo en la creación es divino, no solamente los seres humanos o lo que haya por encima de ellos, sino también la flora, la fauna, todo es exactamente igual, parte de lo divino, digno de respeto y digno de ser tratado con ese amor y con ese cariño que se espera que los seres humanos traten a los otros seres humanos, ¿no? Entonces, de esto surge una metafísica, bueno, una ética, y se intenta
que los seres lleguen a un grado de civilización en donde respeten a los animales y respeten a las plantas y al entorno, el mundo ecológico de alguna manera, en el mismo nivel que se suele respetar a los otros seres. ¿Cómo se consigue esto? Pues maestros antiguos, anónimos, que escribieron libros en su momento y que dieron consejos, pues intentaron a lo mejor concienciar a la gente desde un punto de vista ecológico, ¿no? No tales árboles o no ensucies los ríos porque esto va a perjudicar a la sociedad. Al no conseguirlo de una manera completa, lo que hacen es que sacralizan la flora y la fauna. ¿Ese ecologismo sigue actuando en el momento? Sí, pero lo interesante positiva, no es que siga actuando, lo interesante es que es muy antiguo y que está en textos de los siglos IV y V antes de Cristo, en donde se dice no mates a este animal porque entonces pasa no sé qué, o no tales este árbol porque las lluvias cambian sus ciclos. Entonces, ¿qué se hace para proteger el entorno? Se sacraliza a los animales. Se les vincula a los dioses, se les inserta en los mitos, se les diviniza. Claro, se dice muchas veces, la vaca en la India es sagrada. Sí, la vaca es sagrada, pero también lo son el elefante, y lo es el mono, y lo es la serpiente, y lo es el pavo real, y lo es el tigre, y las ratas, y los perros. ¿Qué animal no es sagrado en la India? Todos, de alguna manera, están vinculados a los dioses. Cada dios, y hemos hablado de tantos aspectos, ¿no? Tiene una cabalgadura, por así decirlo, un vehículo, un animal en el que se mueve, ¿no? Y en el que viaja en todas estas historias mitológicas y que por la vinculación con el dios queda automáticamente sacralizado y es objeto de respeto por parte de los hindúes. Lo mismo sucede con las plantas. Lo mismo sucede con los ríos. Podemos decir que el río Ganges es sagrado, pero en realidad todos los ríos en la India gozan de ese prestigio. También las montañas, gran cantidad de plantas, gran cantidad de flores que se asocian al culto de este dios o que se usan para esta u otra ceremonia, quedan de esa manera parte, ¿no?, de este panteón que incluye a todas estas criaturas. Es más, hay, como ya hemos mencionado, pues un dios mono, como es Hanuman, o tenemos, por ejemplo, a Ganesha, que es un niño pero que tiene una cabeza de elefante, o tenemos una de las encarnaciones de Vishnu, que es Narasimha, que es un ser que es mitad hombre, mitad león. El mismo Vishnu encarna en diversas ocasiones como animal, encarna como un pez, en un momento dado encarna como una tortuga, encarna como un jabalí, o incluso también dentro del marco del budismo, considerando al budismo como una ramificación del hinduismo, puesto que el Buda era hindú, pues tenemos todas estas maravillosas historias de los Jataka, ¿no?, los relatos del nacimiento, donde se cuentan las encarnaciones anteriores de Buda como Bodhisattva, siempre en forma de animal y siempre ejerciendo su amor y su compasión hacia las demás criaturas y dando unas enseñanzas éticas muy interesantes. ¿Es obligatorio en el hinduismo creer en los dioses y adorarlos? ¿O hay algunos matices? No, en el hinduismo no es obligatorio nada. No solamente no es obligatorio creer en los dioses, no es obligatorio el culto, no es obligatorio la ceremonia. Puedes, si quieres, porque tienes ante ti un abanico de posibilidades, pues rezar, puedes ir a lugares sagrados, puedes leer libros sagrados, puedes cantar canciones devotas en el templo, puedes hacer lo que quieras y tú te arriesgas a que eso tenga o no tenga un beneficio religioso, pero no hay nada obligatorio. ¿Qué diríamos exactamente que es necesario para que pudiera ser definido como hindú? ¿En qué consiste ser hindú? Pues realmente es una filosofía, con lo cual sería participar de algunas ideas, de algunos postulados, ¿no? De la misma manera que puedes decir, pues yo soy platónico o aristotélico, no porque creo en esos principios, pues de la misma manera en el hinduismo tendríamos únicamente dos principios esenciales, ¿no? Dos sine qua non. Primero sería la creencia en este principio de la unidad, ¿no?, del Brahman, del absoluto, o sea, la creencia en el monismo, en la idea de que todo lo que hay es una misma sustancia. Y el segundo postulado inevitable sería el del karma, el de la ley de causa y efecto. Que el Brahman no aparece en el Rig Veda. En el Rig Veda aparece otras formulaciones de los dioses, pero sí en las Upanishads. Ahí ya se proclama como un principio supremo, como lo que tú acabas de comentar. Efectivamente, las Upanishads se supone que es comentario a los Vedas, pero las Upanishads van un paso más allá, ¿no? Ya superan un poco el mundo mítico simbólico y ya entran directamente en el mundo filosófico. Entonces, una persona que creyera en la unicidad del ser, en el monismo, y que creyera en la ley de causa y efecto aplicada a todos los fenómenos que suceden en el universo, sería hindú por definición. No necesitaría
necesitaría demostrarlo con ningún tipo de ceremonia ni con ningún tipo de rito. Y es por eso que muchos hindúes, evidentemente, pues tienen sus oraciones en el templo o en su casa de una manera completamente libre, pero el que no lo hace es perfectamente libre de no hacerlo y no es mal mirado, no está mal considerado por la sociedad, no está incumpliendo ninguna norma porque ninguna de estas normas es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que no es obligatorio, por supuesto, hacer que los dioses sean parte de tu vida religiosa y mucho menos adorarlo. Un hindú que se dedique a la meditación o que lea libros filosóficos y no se preocupe para nada de todo este mundo mítico y simbólico de los dioses, pues es un hindú tan correcto y tan perfecto como cualquier otro y probablemente evolucionará mucho más deprisa. Otra cosa es que para muchas mentalidades el mito, la historia del dios que hace alguna cosa con un sentido simbólico, ayuda a entender pues, los principios filosóficos que de otra manera pues, serían muy áridos. Y la mitología sirve efectivamente para eso, ¿no? Entonces siempre todas las historias de los dioses están vinculadas a un principio filosófico. El dios Shiva disparó su arco y mató al demonio. Ese es el mito. Pero luego te dicen que disparó un arco que se llamaba la mente y que la flecha que disparó era la flecha de la lógica y mató a un demonio que se llamaba la oscuridad. No, lo que te está diciendo es emplea la lógica para vivir de una manera luminosa e inteligente, ¿no? O sea, no hay que matar a un demonio, hay que utilizar el intelecto para avanzar. Bien, pues todos estos sentidos son los que se dan y para esto sirven los dioses, ¿no? Para comunicar al pueblo llano, por así decirlo, unos principios más profundos. ¿Qué postura tienen los hindúes ante los dioses de otras religiones? Por ejemplo, has citado antes la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Y en el cristianismo tenemos la Trinidad, que a veces se ha hecho ahí un pequeño paralelismo o se ha intentado ver ahí algunas peculiaridades en uno y otro y algunas analogías, ¿no? No, yo creo que es simplemente una cuestión no estética del número 3 que nos parece que tiene que tener una conexión y porque la palabra Trimurti se ha traducido como Trinidad, pero en realidad no es tiene esto, nada que ver. No tiene nada que ver. La postura de los hindúes ante las otras religiones es una postura muy abierta. Los hindúes no consideran que las otras religiones sean falsas ni incorrectas, consideran que cada pueblo pues tiene una manera distinta de acercarse a lo espiritual y que evidentemente distintos factores culturales pues van a desarrollar mitos distintos con símbolos distintos. Entonces piensan que todos los caminos son buenos y que cualquier persona en cualquier religión pues puede evidentemente avanzar y acercarse a lo divino. Otra cosa es que ellos estén muy contentos con su propia manera de ver las cosas y consideren que su religión, si no es la mejor de todas, pues no es peor que ninguna, ¿no? Esto implica un respeto hacia las demás. En cuanto a los dioses concretos, cuando los hindúes se han encontrado con un dios ajeno o extranjero, por así decirlo, lo que han hecho ha sido intentar quedarse con él, ¿no? Incorporarlo. Decir, bueno, pues si yo aprendo más de 3, aprenderé más de 5 y si tengo 50, pues más. Entonces, si tenemos un símbolo, porque los dioses no dejan de ser símbolos, con unas enseñanzas que no se ha gestado aquí en la India, sino en otro lugar, que viene y del cual yo puedo aprender, pues ¿por qué voy a desaprovechar la ocasión? Entonces se les da el mensaje, hubo un señor llamado Cristo que hizo tales cosas y dio tales enseñanzas, y el hindú normal dice, me lo quedo para mí, que me enseñe también, y coge a Jesucristo, lo pone junto con los dioses de su panteón en su casa, con las otras figuras o con las otras estampas, y lo respeta y lo venera y se interesa por él, ¿no? Eso es una cuestión muy, muy curiosa, de alguna manera lo hinduiza. El problema surge cuando no sucede a la recíproca y cuando las otras religiones rechazan al hinduismo y dicen, no, nuestra religión es la verdadera, la tuya es falsa. Entonces el hindú toma una postura de abstenerse, de decir, bueno, pues si yo estoy dispuesto a aceptar lo tuyo, pero tú no estás dispuesto a aceptar lo mío, pues no pasa nada, pero vamos, tú eres el que sale perdiendo, ¿no? Yo siempre me he preguntado en relación con el hinduismo, igual que me ha pasado con el budismo, si estamos tratando con una religión, con una filosofía, con un medio de vida, con una forma de entender la deidad, con una forma de entender la realidad, con una serie de técnicas, prácticas. Es difícil un concepto poderlo delimitar y explicarlo de una manera clara, ¿no? Porque a mí el hinduismo me parece una inmensa metamorfosis, ¿no?
de la que somos contemporáneos, es decir, que del hinduismo todavía siguen surgiendo pues nuevas formas, hay ashram nuevos, hay gurús nuevos, hay técnicas nuevas, o sea, se está como... Sí, el hinduismo goza de buena salud. Sí, ¿verdad? Sí, y además es muy capaz de adaptarse a la modernidad, incluso en la iconografía es muy curioso que puedes tú ver hoy en día imágenes del dios Ganesha, el dios de la inteligencia, escribiendo en un ordenador, ¿no? O tocando una guitarra eléctrica, no pasa nada, o sea, es una manera de adaptarse. Pero sí, es una cosa curiosa esta. Bueno, pues han quedado muchas cosas en el tintero, pero esto de qué es el hinduismo, qué es el budismo, qué es el cristianismo, realmente ese concepto me cuesta mucho preguntarlo porque es como un olón, ¿no? Tiene tantísimas implicaciones. Sí, es una filosofía con algunos aspectos rituales. Sí, y muy, a mí me ha parecido siempre muy interesante. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Enrique, te doy las gracias por habernos puesto en contacto en este programa con los dioses hindúes. Y dentro de esos dioses, los dioses védicos, los dioses brahmánicos, los dioses hindúes. Voy a leer a continuación un fragmento de un himno védico a la aurora, que a mí me resulta muy poético. ¿Cuál joven de belleza peregrina que exhibe sus encantos en la danza, mostrando con la gracia de sus miembros su rostro y sus desnudos atractivos? De igual modo, esta diva de los cielos, sus encantos y hermosura manifiesta. Su luz de rosa que colora el rostro comunica a las almas un alegre placer. Despierta y vive que la aurora es vida, es espíritu y consuelo, germen de profundos pensamientos. Fragmento de un himno védico a la aurora. Enrique, gracias y volveré a contar contigo para próximos programas. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias a ti.